Estamos en Al Pie de la Letra, programa del canal de televisión de la Universidad de Cartagena. Siempre con un nuevo invitado, en esta oportunidad con un gran y joven historiador de Cartagena, Javier Ortiz Casiani. Él ha sido clave en este proceso de visibilizar los procesos nacientes de la República, de los actores sociales, los artesanos, pero también ha sido clave en los últimos años en hacer visible aspectos de la cultura y de la historia de Cartagena, de la independencia y los procesos recientes de visibilización de la cultura de los afrodescendientes en la ciudad. Bienvenido, Javier Ortiz. Gracias, Gustavo, gracias por la invitación. Quisiera que nos contaras a los televidentes de Al Pie de la Letra las conquistas que se han logrado. Sé que participaste en esta señalización, en esta ruta del africano esclavizado en Cartagena. Participaste de la señalización en el centro histórico de Cartagena, de los lugares que fueron claves, no solamente donde fueron los africanos esclavizados, sino los lugares en donde se propició también los lugares de independencia, de resistencia e independencia. Sí, bueno, hay un programa que viene desarrollando el Ministerio de Cultura, que es un programa que se llama Sitios de Memoria y Conciencia Afro, que básicamente lo que buscan es, bueno, reconocer la importancia de la memoria de los pueblos negros, de los pueblos afrodescendientes, pero no solamente quedarse en la historia, sino darle un sentido actual, del uso actual y cotidiano de esos espacios. Entonces lo que hice en esa convocatoria que me hizo el ministerio, lo que hice fue hacer una pequeña investigación para tratar de ubicar algunos lugares representativos de la memoria afrodescendiente en Cartagena de Indias, y eso se cruzó con un programa que viene desarrollando la UNESCO, que es el programa de la Ruta del Esclavo, que es un programa que ya tiene varios años, de modo que los encargados del programa de la Ruta del Esclavo, la profesora Claudia Mosquera, usaron también parte de la investigación que yo hice, más otro material que ellos incluyeron, y se armó esta ruta. Entonces está la Ruta del Esclavo por un lado, pero por otro lado también está este programa del Ministerio de Cultura, que no solamente se va a hacer en Cartagena, sino que se va a hacer en otros lugares del país, que se llama Sitios de Memoria Afro. A propósito de 24 años de Facultad de Ciencias Humanas, del nacimiento de nuevos historiadores, investigadores, lingüistas, ¿cómo ves ese trabajo de la nueva generación que está revisando la historia, que está escribiéndola con una nueva narrativa? Cuéntanos un poco esa experiencia. Bueno, yo, y en esto voy a dejar la modestia a un lado, yo me atrevería a afirmar que el programa, digamos, que el hecho cultural en su dimensión más amplia, más importante que le ha sucedido a la ciudad de Cartagena en los últimos 25 años ha sido la creación de la Facultad de Ciencias Humanas. Y lo digo por los resultados que ya se están viendo. Parte de la renovación de la historia de la ciudad es producto del ejercicio que se empezó a hacer en esa facultad, en el programa de historia específicamente. Primero por los profesores, ¿no? El trabajo de Alfonso Múnera, el trabajo de Sergio Paolo Solano, la incorporación posterior de otros profesores como José Polo, en fin, los seminarios internacionales de estudios del Caribe, y luego las próximas generaciones, las generaciones que vinieron, donde me incluyo, que soy parte de la primera promoción, los trabajos de Raúl Román, posteriormente los trabajos de Roycer Flores y de Francisco Flores, de Rafael Acevedo, en fin, Orlando de Ávila, pues han demostrado que la dinamización
del conocimiento en la ciudad de Cartagena de Indias necesitaba de una facultad como esa. Y estoy hablando solo del programa de historia, porque te puedo mencionar también todo lo que se ha hecho en literatura y en lingüística, ¿no? La formación de críticos literarios del nivel de Lázaro Valdelamar, por decirte solo un nombre, de Juan Carlos Urangos en la lingüística, y de muchos otros que han, por ejemplo, se han metido en el tema de la reivindicación de la lengua palenquera y de otro tipo de expresiones de la literatura. Y por supuesto desde la filosofía también pues se ha contribuido pues a pensar mejor esta sociedad y a ponerle allí un sentido un poco más crítico en la manera de abordar el análisis de la ciudad de Cartagena y de la región y del país. Participaste en esta visibilización también de Juan José Nieto, el primer presidente negro que tuvo Cartagena, no siendo cartagenero, pero estuvo aquí, pertenecía al Bolívar Grande en el momento en que él escribe su primera novela histórica, Ingermina, cuando escribe, digamos, es el líder de la abolición de la esclavitud en la ciudad, ¿verdad? Y cuéntanos el impacto que ha tenido hacer visible desde el Museo Histórico de Cartagena y todo lo que has hecho como columnista de opinión y como historiador, esta visibilización actualizada, profundizada, revisada del aporte de Juan José Nieto. Bueno, la figura de Juan José Nieto es bien interesante porque juega allí como una suerte de intermediario cultural, ¿no? Es un personaje que no podemos decir en todo el sentido que significaba ser negro en ese momento, en el comienzo del siglo XIX, que sea una persona negra, ¿no? En ese sentido, o afrodescendiente desde el punto de vista actual, pero era un mestizo, mulato, es decir, alguien que no tenía el color que normalmente tenían las personas que ocupaban ciertos cargos y cierto poder político. Y eso lo hace un personaje supremamente interesante porque su trabajo es la búsqueda precisamente del reconocimiento, porque sabe que tiene que dar algo más que el resto de políticos, porque su origen siempre le va a jugar en contra a la hora de alcanzar cierto reconocimiento. Entonces, lo de él es una lucha constante por ese reconocimiento. El hecho de que su obra de teatro, ¿no? El drama que escribe cuando regresa del exilio en Jamaica, en 1847, se llame El hijo de sí propio, está hablando de que estamos ante un hombre que toda la vida lo que está haciendo es tratar de alcanzar reconocimiento, que lo reconozcan como un político y un hombre de letras importante. Entonces lo que nos hemos encontrado en este proceso ha sido bien interesante porque pone en su justa dimensión a un personaje de talla regional y de talla nacional, ¿no? En algún momento de la historia este hombre fue el político más importante del Caribe colombiano, ¿no? Sin embargo, creo que no se le había dado el lugar, salvo el trabajo de Orlando Falsborda y otro intento que hizo Eduardo Lemaitre a partir de lo que había hecho Falsborda. Poco se habla de la figura de Juan José Nieto, y creo que el uso de Juan José Nieto, el uso en el buen sentido, nos ha dado para empezar, bueno, a tener que repensar muchas cosas de la construcción histórica de Cartagena y del Caribe colombiano en general. Javier, he observado en los últimos 3-4 años la publicación de varios libros de ficción basados en un personaje que está entre dos aguas, pero que realmente es un personaje de la historia cartagenera, que es Benco Biojó. Aparece en una novela reciente de Iván González, hay otra novela de Antonio Prada Fortul, hay libros que se han escrito, los de Nina de Friedemann, Roberto Burgos Cantor en La Ceiba de la Memoria lo rescata en esta novela, y hay como 4 o 5 miradas alrededor, todas diferentes, yo diría que casi que poliédricas. ¿Cómo ves ese intento de reconstruir desde el intersticio
de la literatura, de la ficción, un personaje tan gigantesco como Bencos? Bueno, a mí me parece supremamente interesante el ejercicio porque, digamos, la historia con sus pretensiones de cientificidad, por supuesto, aporta mucho al reconocimiento de estas figuras. Pero siempre habrá un punto ciego, ¿no? Un espacio donde la historia no puede llegar porque la historia, en la medida en que es una disciplina profesional con carácter científico, pues tiene que estar muy apegada a las fuentes, ¿no? Y las fuentes nos llegan a nosotros con el paso del tiempo. Digamos que las fuentes de alguna manera no es lo que sucedió realmente, sino la manera en que los contemporáneos vieron lo que sucedió. Ya hay una edición de la realidad. La realidad existe, pero la realidad solo existe, los historiadores actualmente solo la podemos ver a partir de una edición de esa realidad que hacen los contemporáneos que la vieron. ¿Eso qué quiere decir? Que por muy buenas fuentes que tengamos, nos van a escapar algunos detalles de la vida de Bencos Biojó, y en ese sentido creo que la literatura cumple un papel fundamental e importante, necesario, estéticamente necesario, porque nos da una dimensión más atrevida, ¿no? Y por ende más humana, más arriesgada, ¿no? de esta figura. Y yo veo con muy buenos ojos ese tipo de trabajo, el trabajo de Roberto Burgos Cantor, por ejemplo, y a veces incluso ese tipo de obras le permite al historiador agudizar los sentidos y leer las fuentes de otra manera y quizás sacarle al personaje histórico mucho más provecho que el que normalmente se le saca cuando miramos el documento demasiado plano. Entonces yo diría que es un complemento, ¿no? Lo importante es saber desde qué lugar se escribe, ¿no? Como diría Michel de Certeau, el lugar desde donde yo escribo, el lugar desde donde yo hablo, ¿no? Mientras tengamos eso totalmente claro, pues no hay ningún problema en que se sigan escribiendo las obras que se quieran sobre Bencos Biojó y que la historia avance por otro lado también tratando de ir cada vez contribuyendo más al esclarecimiento de esta figura histórica. Qué bueno. A propósito, yo recuerdo haber entrevistado a Germán Arciniegas y a Lemaitre aquí en Cartagena, y los dos en tiempos diferentes coincidían en decir que ellos eran novelistas frustrados. A propósito de esto, de la ficción, o de la ficción como un método, una herramienta de exploración de la historia, he notado, por ejemplo, en el caso tuyo, que tienes una gran capacidad narrativa en las columnas de opinión, y además tienes una manera muy pedagógica, muy humana de narrar los hechos de la historia. ¿Cómo es esa relación con las nuevas narrativas de ficción, pero al mismo tiempo las nuevas narrativas de la historia? Sí, yo soy un convencido de que la historia, a pesar de su interés, de su propósito de ciencia, que lo es sobre todo narración, ¿no? La historia no puede perder ese sentido de la narración y no puede perder ese sentido estético tampoco. Y creo que mucho más en estos tiempos, porque estamos en un tiempo de la hiperinformación. La información existe, los documentos están allí. Tú te metes a las redes y vas a encontrar información, por supuesto, hay que hacer filtro y habrá buenas y malas, pero hay mucha información. Exacto. Entonces, los que escribimos tenemos que estar atentos a que no podemos repetir lo que ya está allí. Tú tienes que buscar formas de escribir textos lo más agradable posible sin que pierdan el interés científico y pedagógico que deben tener esos textos. Entonces yo lo que trato de hacer es no poner los datos tan planos, claro, porque no tendría sentido, simplemente mandaría al lector que se metiera a Google y googleara, le pusiera una palabra y les botaran no sé cuántos millones de información sobre el tema. Pero no se trata de eso, porque
Es decir, si no tratamos de esforzarnos a la hora de buscar mecanismos narrativos que sean atractivos, vamos a perder lectores. Vamos a perder al lector porque el lector no se va a despegar del computador que le va a estar arrojando la información. Entonces lo que trato de hacer desde las columnas de opinión y sobre los espacios que tengo en la prensa es tratar de darle un rigor profesional a los temas, pero también saber que es un acto estético, ¿no? Y que el lector, es un respeto al lector también, porque el lector se merece leer textos bien escritos y es un poco lo que trato de hacer muy humildemente a la hora de tratar de escribir semanalmente una columna de estas. Finalmente, Javier, en los años 80 yo veía como una relación idílica con África, de muchos investigadores que querían conocer o regresar de pronto a ese mundo de la cultura africana, pero regresando, visitando el continente africano. Pero ahora se da un fenómeno bien curioso. África llega a América, al Caribe, y ahora hay como un abrazo más cercano. Veo al África visitando Palenque ahora en octubre, 4 estrellas de la música como Bopol Manciamina y otros artistas que han quedado fascinados con el Caribe. ¿Cómo ves esa relación que ahora fluye más entre África y el Caribe? Sí, yo creo que es una relación actualmente mucho más, quizás menos idílica, más aterrizada y mucho más provechosa. Porque bueno, nos permite entender la diáspora como un proceso complejo, nos permite entender que esto no es África, que esto es otra cosa. Es decir, que aquí que es un pueblo que tiene mucho de la presencia de población africana traído forzosamente y que precisamente el ser traído forzosamente les otorga una dimensión dolorosa, pero también de construcción de otra realidad en este escenario. Y creo que eso hay que saberlo. Y el acercamiento de estos espacios al África debe tener en cuenta eso. Es decir, por eso los intentos del retorno fracasaron, ¿no? Claro. Por eso Liberia es un fracaso, por ejemplo. Porque cuando regresaban al África se encontraban que África era otra cosa, no era lo que se estaba pensando, entre otras cosas, porque mucha de la gente que vivía en ese momento en África no tenía incorporado en la memoria la idea de la diáspora forzosa como si la traía la gente que iba de este territorio al África. Entonces, sabiendo esas realidades, creo que hemos empezado a construir una relación mucho más fuerte y quizás en esa relación se pueden encontrar puntos comunes mucho más sólidos y mucho más fuertes. Qué bueno. Javier Ortiz Cassiani, un gran historiador, analista, columnista de opinión, uno de los grandes invitados de Al Pie de la Letra. Estamos muy felices de poder haber conversado con Gustavo. Javier y además compartirnos su mirada sabia, su criterio que ha sido madurado en el tiempo. Y bueno, los televidentes de Al Pie de la Letra han tenido este privilegio de escuchar a Ortiz Cassiani con ese criterio tan claro, tan profundo, tan revelador. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.